Hola a todos, bienvenidos a una nueva revisión de Asclepius Medical Training. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en algo que seguro os estáis encontrando cada vez más en vuestro día a día en la UCI, el impacto de los agonistas GLP-1 sobre la función gastrointestinal en pacientes críticos. Ya sabéis, fármacos como semaglutida, liraglutida, dulaglutida y tirzepatida han cambiado las reglas del juego para la diabetes tipo 2 y la obesidad. Pero claro, este boom tiene un efecto dominó, y la realidad clínica hoy es que un montón de pacientes entran por la puerta de la UCI con estos tratamientos puestos desde casa. La pregunta del millón es, ¿qué supone esto para nosotros? ¿Deberíamos echarnos a temblar pensando en el vaciamiento gástrico, el riesgo de aspiración o incluso una pancreatitis? Bueno, pues para arrojar algo de luz, vamos a desgranar el excelente artículo de Nat Carney, Diane y Plumer, publicado en Current Opinion in Critical Care. Y para que os hagáis una idea de la magnitud del asunto, fijaos en este número, 700%. Sí, un aumento explosivo del 700% en las prescripciones de terapias GLP-1 en poquísimo tiempo. Vamos, que toparnos con pacientes bajo los efectos de estos fármacos no es algo anecdótico, es nuestro pan de cada día, una realidad ineludible en los cuidados intensivos actuales. Vale, para organizar este análisis de la mejor forma posible vamos a seguir esta ruta. Empezaremos con el contexto clínico actual, luego veremos los efectos gastrointestinales, pasaremos al temido riesgo de aspiración, hablaremos de nutrición enteral, tocaremos complicaciones como obstrucción y pancreatitis y cerraremos con unas recomendaciones prácticas bastante claras. ¡Al lío! Sección 1. Contexto clínico actual. La nueva realidad en cuidados intensivos. Vamos a ver por qué exactamente hay tanta gente ingresando con estos fármacos. A ver, la cuestión es que los GLP-1 ya no sirven solo para controlar la glucemia o perder esos kilitos de más. Ahora sabemos que son una especie de escudo protector. Logran una reducción del 12% en eventos cardiovasculares adversos mayores y hasta un 24% menos de riesgo en eventos renales graves. Es una barbaridad. Al ofrecer tantísimos beneficios a largo plazo, su uso premórbido se ha disparado y por eso se han convertido en una característica estándar, algo que viene casi de serie en muchísimos de nuestros pacientes críticos. Pasamos a la sección 2. Efectos gastrointestinales, fisiología y fármacos. Veamos por qué esto se convierte en un rompecabezas específico en la UCI. Repasemos un poco la base. Fisiológicamente, hormonas como el GLP-1 o el GIP hacen algo muy concreto. Enlentecen el vaciamiento gástrico. Hasta ahí todo normal. El problema, o más bien el reto clínico, surge porque las versiones sintéticas actuales están diseñadas precisamente para resistir la degradación del cuerpo. Tienen vidas medias larguísimas, que ya no se miden en horas, sino en días o incluso semanas. O sea, el efecto de parón intestinal sigue ahí muchísimo tiempo después de que el paciente ingrese, incluso si le quitamos la medicación al instante. Y en esta tabla queda clarísimo, las distintas terapias sincretínicas retrasan de forma constante tanto el vaciamiento del estómago como el tránsito en el intestino delgado. A efectos prácticos, esto significa que podemos tener a un paciente con un montón de contenido retenido en el estómago, a pesar de que sobre el papel haya cumplido rigurosamente sus horas de ayuno. Y claro, esto nos prepara el terreno para varios dolores de cabeza clínicos. Lo que nos lleva directamente a la sección 3. Riesgo de aspiración pulmonar. Mitos y realidades. Probablemente el tema que más debate genera a la hora de manejar la vía aérea. Porque, reconozcámoslo, esta es la pregunta que nos hacemos todos y que no para de sonar en los pasillos de los hospitales. ¿Aumenta de verdad la terapia con GLP-1 el riesgo de que el paciente se aspire al inducir la anestesia? El miedo visceral es pensar que, como tienen teóricamente el estómago lleno por la medicación, el desastre al intubar está prácticamente garantizado. Pero ojo, que aquí está la clave del asunto. Por un lado tenemos ese miedo mecanicista superlógico. Hay hasta 4 veces más contenido gástrico residual. Sin embargo, la realidad epidemiológica, los datos de millones de pacientes nos dicen otra cosa. Nos dicen que los eventos de aspiración pulmonar reales siguen siendo algo rarísimo, en torno al 0,05%, y no parece haber un riesgo claramente mayor. Así que el mensaje no es que cunda el pánico, para nada. El mensaje es que tenemos a un paciente que requiere que nos paremos un segundo y hagamos una evaluación de riesgo gastrointestinal individualizada y minuciosa. Bien, sección 4. Nutrición enteral y dismotilidad. Evaluando la tolerancia. Aquí la cosa se pone interesante porque tenemos que adaptar nuestra estrategia de alimentación a este nuevo perfil. Y quiero hacer una pausa importante aquí. Cuidado con el sesgo de atribución. Un paciente en la UCI ya tiene papeletas de sobra para que su intestino no se mueva. Los opioides, el shock, la sepsis, la propia ventilación mecánica, incluso la hipoperfusión. O sea, no podemos asumir automáticamente que toda intolerancia enteral es culpa exclusiva del fármaco GLP-1. Hay que mirar la foto completa. Por suerte, tenemos un as en la manga, la ecografía gástrica a pie de cama, el famoso POCUS. Esto es oro puro. Nos permite ver exactamente cuánto contenido retenido hay, sin tener que adivinar nada.
Con esto en la mano, podemos tomar decisiones con criterio. Si necesitamos modificar el enfoque de la anestesia, si probamos con procinéticos como metoclopramida o eritromicina, o si avanzamos directamente y empezamos con nutrición pospilórica. Lo dicho, no adivinemos, visualicemos. Nos movemos a la sección 5, complicaciones, obstrucción y pancreatitis. Vamos a desmontar un poco la ansiedad que nos dan estos cuadros abdominales. Admitámoslo, el instinto a veces nos traiciona. Un paciente crítico hace un abdomen agudo o una pancreatitis, miramos su historial, vemos que tomaba un GLP-1 y ¡boom!, el dedo acusador apunta directamente al fármaco. Pero, a la luz de la evidencia actual, ¿es justo señalar tan rápido a las incretinas? Pues resulta que no. Es cierto que al principio hubo mucho ruido con reportes anecdóticos que vinculaban los GLP-1 con obstrucciones y pancreatitis. Pero cuando miramos los datos serios, los registros masivos de más de 1.200.000 pacientes, la historia cambia. No hay un riesgo mayor claro ni consistente. ¿Qué significa esto para nosotros? Que si nuestro paciente tiene un cuadro abdominal agudo, tenemos que ponernos el sombrero de detectives y buscar rigurosamente las causas de siempre, y no dar por cerrado el caso solo por haber leído un fármaco en la lista de medicamentos. Y llegamos a la sección 6, recomendaciones prácticas. La vía clínica. Vamos a aterrizar todo este aluvión de datos en algo pragmático que podamos usar hoy mismo. El enfoque sugerido es superestructurado y consta de 3 pasos. Paso 1. Lo primero que hacemos al ingreso es identificar si el paciente usaba terapias GLP-1 de acción prolongada. Paso 2. Durante la fase aguda cortamos por lo sano y suspendemos la terapia con incretinas. Ahora mismo no hay evidencia para mantenerla durante el estrés agudo. Y paso 3. Si el paciente no tolera la vía enteral, tiramos de ecografía gástrica y valoramos usar procinéticos. Así de sencillo. Fijaos en esta cita de los autores porque da en el clavo totalmente. Se deben utilizar la vigilancia rutinaria, la preparación y las técnicas anestésicas adecuadas para mitigar el riesgo de aspiración pulmonar. Básicamente nos están recordando que hacer bien las cosas, ser meticulosos con nuestros protocolos de cuidados críticos y evaluar cada paciente de forma individual es nuestra mejor defensa. Nada de pánico generalizado, solo vigilancia activa y medicina de calidad. Y con esta reflexión cerramos el análisis de hoy. Nos queda clarísimo que la biología de nuestros pacientes está cambiando desde casa, antes incluso de pisar el hospital. Así que os dejo con esta pregunta para darle vueltas. A medida que estos fármacos remodelan por completo al metabolismo humano basal, ¿están nuestros protocolos de cuidados intensivos listos para evolucionar al mismo ritmo y abrazar definitivamente esta nueva normalidad fisiológica? Ahí lo dejo. Como siempre, mantengamos la curiosidad viva y el enfoque basado en la evidencia. Nos vemos en la próxima revisión médica. Hola, soy el Dr. Asclepius. Te invito a visitar nuestro canal de WhatsApp y el podcast en Spotify de Asclepius Medical Training SAS. Te esperamos.